No manches, ¿ya vieron estas películas? Sí, en efecto, Es cine. Yo soy Manuel Castañeda, comediante, y yo ustedes quiénes soy son. Freddy Montes de Oca, y yo estudié Historia por la Universidad Nueva de Lisboa y hoy tenemos invitado a un gran amigo, es Diego Joaquín Aguilar. ¡Bravo! Sí. ¿Presentes? ¿Qué onda? Mucho gusto. Es un honor estar aquí en este espacio con ustedes. La verdad que siempre que tengo la oportunidad de representar el cine, la aprovecho. Porque en este capítulo de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional del Cine, que se celebra el segundo sábado de febrero. Y pues qué mejor que tener a alguien que de verdad sabe de lo que vamos a hablar. Sí, Ella sabe. así es. Y al Chile ni he acabado de estudiar cine. Ahora sí que no soy ni egresado, Pero pues, a lo mejor sabes más que nosotros y va a estar interesante porque nos vas a dar una visión desde dentro de toda esta industria del séptimo arte y todo lo que conlleva, porque justamente este día se instaura porque vienen los Óscares. Entonces es una celebración instaurada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y este va a ser, bueno, empieza desde 2020 y ahí pues subieron unos pedillos, todo el mundo sabe qué pasó y están tomando fuerza otra vez y pues es también un momento en el cual los críticos y los que saben de cine pues una vez más salen con su cigarrito y dicen, en efecto, es cine. Pero a ver, habemos mucha gente inculta en Leida que para nosotros el cine es una sala con una tela y un proyector. Pero, ¿qué es cine? Porque nosotros habíamos hecho nuestra pequeña investigación justo antes que nos digas y nos vas tú ayudando a entender un poco. Pues sabemos que empieza a finales del siglo XIX en Francia, pero que a México llega pues bastante temprano, ¿no? Es una de las invenciones que llegan rápido a México, por eso estamos, creo yo, en México tan inmersos todo en esta cultura, pero pues sí, ¿tú qué considerarías que es cine? Además de un largometraje o una serie de imágenes. Pues en pocas palabras, y para que me entiendan, y para que me entienda su audiencia ignorante y poco estudiada, que los veo a ustedes cada semana. ¿Qué es el cine? Me dolió. ¿Qué es el cine? Sino más que imágenes en movimiento. Se podría decir que el cine es una serie de fotografías o imágenes fijas, colocadas una atrás de la otra, que en conjunto se transforma en un movimiento. Ahora, dependiendo de a quién le preguntes, esta definición basta o no basta. Para mí, yo diría que no. Desde mi punto de vista, el cine es tiempo en movimiento. Y párale de contar. Porque el cine involucra una imagen, sí, pero puede ser que no. El cine, como lo conocemos hoy en día, involucra sonido, involucra hasta las sensaciones que podemos llegar a sentir en una sala de cine, involucra lo visual, puede involucrar muchas cosas, pero para pronto, el séptimo arte. ¿Podríamos decir que el cine es una experiencia? Yo te diría que el cine es un bello arte, así como lo es la danza, la escultura, la arquitectura, es un arte y por ende puede ser una experiencia. Pues sí, porque justamente las primeras proyecciones no tenían sonido, eran simplemente imágenes, una serie de imágenes que se reproducían y las colocaban. Yo recuerdo haber visto un documental sobre las películas de Disney y cómo eran hechas a partir de acetatos que eran dibujados a mano y cada una se iba superponiendo a otra y eso hacían los efectos de movimiento. Como los dibujitos que hacen en la primaria que dibujábamos en el cuaderno, así. Sí, ¿Es ese cine? Sí. A huevo, yo soy un cineasta. Y era una maqueta en la cual jugaban con las dimensiones y la profundidad. Entonces jugaban bastante con... tenías que ser muy... pues, ¿cómo se podría decir? Pues en encontrar la forma en la cual vas a representar una acción dentro de una imagen. O bien algún efecto especial que tú querías poner, pues tenías que ser bastante ingenioso porque pues, no había la tela verde ni la inteligencia artificial
ni nada de eso. Entonces era como todo muy artesanal y pues muy manual, muy la escenografía, y tenía que ser en proporciones muy grandes o tenías que jugar con todos estos elementos, ¿no? ¿Y crees que ya cuando llega el sonido a las películas cambió la experiencia del cine? Pues sí, definitivamente. El cine es una de esas cosas que es un arte muy nuevo, ¿no? Es muy joven todavía, digamos, así como la pintura ha existido pues toda la historia de la humanidad y hasta la prehistoria, el cine tiene 1.000 millones de fracciones de eso, ¿no? Es muy, muy nuevo. Entonces, el cine desde su concepción hace menos de 2 siglos ha cambiado mucho y va a cambiar mucho todavía. O sea, es el más chavo de todos los antes. Es el más chavo, es el más verde, es el menos curtido. Y así como lo conocemos ahorita, en 10 años puede ser otra experiencia. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los momentos que para ti podrían definir pues la evolución del cine? Si bien ya hablamos de la simple imagen a combinarlo con sonido, o sea, ¿qué más podría ser tú que digas? Pues estos son los 4 momentos que yo considero que definieron el cine como hoy lo conocemos. Pues yo creo que para mí, el momento que más definitivo en la historia reciente fue lo que se conoce hoy en día como el nacimiento del cine moderno, que fue como tú mencionaste en Francia en el siglo XX, donde tenemos la primera proyección cinematográfica en el sentido de que pues existía la fotografía, existía la animación, como tú dijiste, un cuaderno que tú lo ibas pasando muy rápido. De alguna forma eso ya es imágenes en movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los hermanos Lumière en Francia crean lo que tú y yo conocemos como cine, ¿no? Crean esta experiencia de vamos a filmar algo que después será proyectado para una audiencia general, para un público general en un momento dado, ¿no? Entonces, así, en ese momento como que se transformó el cine a 2 capas. La primera capa es lo que se filma y la segunda es lo que se proyecta. Okay. Hoy en día, cuando pensamos en cine, tú piensas en una película que está en producción y que después está en proyección, está en exhibición. Pues eso no tiene mucho tiempo. Eso en realidad es una transformación reciente. Otra cosa, el color. El color, sí, es cierto. El color en el cine también es muy nuevo. No tiene ni siquiera más de 150 años que... Pues no, todavía ves a Cantinflas en blanco y negro y después a color. Exacto, casi que todavía no cumple el siglo completo el cine a color, o por lo menos el cine a color a grandes escalas. Pues todavía Charlie Chaplin, que aún sigue siendo el cine mudo, era blanco y negro. Exacto, sí, muchos referentes del cine todavía no tienen ni siquiera ninguna versión a color, ¿no? Entonces, yo diría que el color ha cambiado todo, sobre todo en el sentido de la expresión artística a través del cine, porque muy poca gente se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, que Charlie Chaplin, por decir un ejemplo, está todo vestido en un traje negro, ¿no? Pero no sabemos, o sea, podría ser un traje verde oscuro y tú no tienes idea, ¿no? Exactamente. En realidad hay mucha... O un café. Sí, hay mucha información visual que ganamos gracias al avance de la tecnología en el cine, que eso sí, tiene menos de un siglo, ¿no? Sí, aparte las pinturas, o sea, cómo ellos estaban caracterizados, debería ser una pintura que contrastara con el cine blanco y negro. O sea, tenían que encontrar los tonos de grises necesarios para exponer lo que quería exponer el director. Sí. Entonces, yo he visto que hay como maquillaje especial que ellos tenían que colocar para que se proyectara. Pero si tú tuvieras la oportunidad de verlo hoy en día, pues tal vez no era rojo el labial, era de otro color mucho más intenso, sí, mucho más abrasivo, o tenían más ojeras para que la luz, que igual tenía luz, aunque fuera blanco y negro, tenía el director que ver todo ese tipo de cosas con las sombras. Entonces tenían varias capas de maquillaje, sí, para que se pudieran ver la piel, no sé, ¿cómo se dice? Pareja, o se tuvieran las sombras que el director quería que Exacto, sí. Por eso de pronto luego llega a pasar, sobre todo en el cine
estadounidense de esa época, el cine noir, todo eso, de pronto tú ves la cara de un actor o una actriz como que se ve así, totalmente perfecta, sin ningún granito, sin ningún... hablando de transformaciones... En HD. Dirían por ahí. No más, los años 40 ya estaban en 8K, ¿cómo les das? Otra transformación que pues, ya tocamos el sonido, pero algo que también no siempre... yo siento que mucha gente no se pone a pensar es el sonido directo. Porque, digamos, el sonido y el cine, desde que, digamos, se engendró la idea del cine mudo, era una gran innovación. Empezó apenas como musicalizaciones de películas. Y de hecho, claro, cuando pensamos en el cine mudo, tú cuando te lo imaginas, hasta te lo imaginas con un pianito y así. Sí, la típica. Que aparte estaba la persona ahí, ¿no? Muchas proyecciones. Sí, exacto. Estaba justo con al lado música en vivo. Era la música en vivo, estaba el músico en el pequeño piano con un... ¿Sintetizador? Sí, no sintetizador, ¿cómo se llama? Teclado. No un piano, sino el tecladito. Estaba ahí jugando, haciendo un poco de los... Sí. ¿no? Ajá. O hasta orquestas completas, dependiendo de la película, pero cuando se inventa ya lo que es, digamos, esta pareja inseparable del cine y el sonido, así como la música fue avanzando, se puede decir que el sonido en el cine fue avanzando. Pero un momento clave que hoy en día yo siento que no se piensa mucho es el sonido directo. Porque si tú pensamos en las películas clásicas, por así decir, Pedro Infante, ¿no? Lo más normal en esa época era que todo se filmaba en blanco y negro, en película, rollos de película, cintas y cintas y cintas, y no se grababa sonido en ese entonces, se grababa el sonido hasta después y se doblaba. Entonces imagínense que este vaso se caía en la película de Pedro Infante. En su momento se grababa, se filmaba el vaso como se caía, pero solamente. Ya después se doblaba, se grababa en sonido otro vaso cayéndose y se sobreponía el sonido por encima de la película al momento de hacer el montaje. Entonces por eso muchas películas de aquella época como que decían, o sea, sí veo el sonido, sí veo la imagen, escucho el sonido. Porque el sonido no se puede ver, ¿verdad? Escucho el sonido. Pues depende de qué estado de la conciencia estés. Pero bueno, dices, escucho el sonido y veo y dices, ok, sí representa, pero como que no cuaja. Exacto, sí. Que de pronto... Está sobrepuesto, ¿no? Como que no empata completamente la boca con lo que está diciendo. Sí, que es lo que hoy en día, modernamente, pues ves en el doblaje, ¿no? Que la persona abre la boca y sale un sonido diferente. Y por eso Sí. Entonces, sí, en ese entonces era la norma y de hecho era muy estricto, o sea, de verdad había una disciplina muy establecida sobre lo que era el doblaje de las películas porque el doblaje era todo el sonido. Entonces antes, de hecho, como que le echaban más ganas a que el doblaje estuviera muy, muy, muy perfectamente macheado con las bocas de los actores, los sonidos también. Y hoy en día con el sonido directo, con lo que es, por ejemplo... el sonido sincronizado, ¿no? Que se graba el video o se filma y se graba el sonido por separado o en el mismo aparato, depende de la tecnología del momento, y después se sincroniza para que el mismo sonido que se grabó sea totalmente compatible y sea pues lo que se vivió de lo que se filmó. Y eso tiene muy poco tiempo también. Claro, porque bueno... quiero dimensionarlo, en aquel entonces la tecnología no era tanta como para que una cámara captara sonido. En este momento, por ejemplo, quiero a mi corta experiencia y corto conocimiento que tengo en general, sí, por ejemplo, ya las cámaras graban, solamente se graba el sonido aparte externo y solamente se sincroniza. Sí. Pero ya es como poner el mismo sonido. En aquel entonces tenían que poner uno nuevo y adivinarle dónde cae y ahorita es como que sincronizar y pum, se sincroniza solito, ¿no? La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Claro. En aquel entonces era como milimétricamente viendo cada detalle para que el sonido cayera perfecto. Sí, para mí yo creo que ese también es una transformación muy importante del sonido directo.
Otra transformación que ha tenido el cine, que cambió pues por completo la experiencia, es el concepto ya un poco más comercial, ¿no? De lo que es el cine. ¿En las salas de cine? ¿A eso te refieres? Exacto, sí, lo que es la experiencia como consumidor. ¿Experiencia Cinépolis? Patrocínenos. Sí. Cinépolis, patrocínanos en Portugal, que no existe Cinépolis. Pero sí hay en España, así que... Atento. Ahí hay una idea de negocio. Es curioso, ¿no? Es curioso pensar cómo para nosotros el cine es toda una experiencia que abranje muchas cosas. Más allá de ver una película, abranje escoger tus lugares, las palomitas, la bebida. No hay nada tan específico como ir al cine. Pues es ir en familia. Yo recuerdo que todo mundo tenía que elegir la película, el horario y si era doblada o subtitulada. Y todos nos reuníamos para ver esa película. Íbamos todos al cine y a pedir los combos o ir... O sea, era una salida. Yo recuerdo que decían que... igual cuando salió la televisión, decían que el cine iba a morir porque la televisión es antes del cine. La televisión es después del cine. Exacto. Entonces decían que con la televisión pues iba a morir el cine. Pero no, hicieron que fuera toda una razón de ser, salir, organizarse todos para poder ir a la función. Sí. Porque antes los cines no estaban en las plazas comerciales, estaban a pie de calle. ¿No? Entonces era toda una experiencia y era uno de los lugares en los cuales la gente podía ir a socializar. Estamos pensando en que había pocos sitios en los cuales la gente pues podía salirse de su rutina y ver a otras personas, porque siempre fue chamba. Entonces eran los circos, las películas, eran las plazas de toros, y las fiestas populares en las cuales podías ir a cotorrear y ver y echarle el ojo acá y darle una vuelta y todo ese pedo. Exacto, sí, de alguna forma el cine es uno de los, si queremos llamarlo así, terceros espacios más importantes en una sociedad, ¿no? Es muy difícil una ciudad importante y una ciudad que tiene sentido si no hay cine. Y de hecho, como tal, el concepto más moderno de lo que es ir al cine, pues se ha ido transformando poco a poco. Todavía hace no mucho existía la matiné, ¿no? Claro, existía... Que era más barata, güey. Sí. No, y era ir y te podías quedar hasta que tú quisieras. ¿Cómo se llama? Permanencia voluntaria. Exacto, de permanencia voluntaria. Es un concepto que se ha ido transformando, así como se ha ido transformando el propio arte. Güey, me acabas de desbloquear un pinche recuerdo. Mi tío Porfi. ¿A quién te estabas caldeando? No. Mi tío Porfi nos llevaba en Toluca a un cine que era del estado. Que era ahí en Casartes. Entonces proyectaba películas y era pues costaba pues muy poco dinero y no había dulces y no había toda esta zona que es donde los cines de verdad ganan dinero, no había palomitas y eso. No, entonces la gente entraba pues, con sus galletas, con su pollito rostizado. Con su pollo rostizado, sí, güey. Sus pescaditos con su pollo rostizado, galletas, tortas. Yo recuerdo que fuimos y había mi abuelita llevó galletas, entonces era agarrar la bolsa y la caja de galletas y pasarla, güey. Pero bueno, aquí cambiando, bueno, transformando la pregunta que tú dijiste, aquí no se nota porque nos vemos muy jóvenes todos, pero Joaquín ya es otra generación, Joaquín ya es de los chavos, oye. Pero sí. ¿Cómo llegó el cine a tu vida? A mí llegó en VHS. O sea, ¿cómo tú recuerdas? Vale. ¿Cómo tú recuerdas esa primera experiencia? ¿Esa matiné o qué pedo? Porque yo recuerdo eso, ir al cine a cazar y todavía se pasaba el pollo y veías ahí a la gente y no era ese Cinépolis, no era esa de cadena, sino era el cine del estado que estaba en un espacio público, que tenía un precio preferencial y que era un espacio más de convivencia. Pues aquí estamos entrando al meollo de... aquí estamos entrando a lo más interesante de lo que es el cine como una experiencia, porque ya cubrimos, por así decir, lo que es el cine como un espacio de comunidad, de interacción, de socialización, pero después
desde hace muy poco tiempo, para esto no estamos hablando ni siquiera un lustro, existe el cine compartimentalizado como un producto que es tu copia física de una película. Es algo muy, muy, muy nuevo, ¿no? Claro. Hace no mucho el cine era ir a la sala de cine. Sí. Hoy sigue siéndolo, pero también es un producto de uso personal. Entonces, por ejemplo... Se individualizó, si lo vemos. Exacto, sí. Por ejemplo, Manuel mencionó el VHS, ¿no? Yo, respondiendo a tu pregunta, pues para mí los VHS ya era de dinosaurios, ya era de... Miren, yo recuerdo ir al Sam's y era ese gran cambio. Había una pila y tenía ahí VHS del Rey León 3. Clásico. Y del otro lado había una fila de DVDs. Entonces había gente, los que ya tenían DVD, se iba y agarraba. Y los que teníamos VHS, era ahí agarrar. Entonces, esa coexistencia, pero y esa evolución de la tecnología. A ti te tocó eso, pero a mí yo te me acuerdo, pues bueno, yo soy de Morelos, obviamente. No había provincia, nada, déjame. No, a mí también me tocó, bueno, tengo vagos recuerdos de ir con mi familia a estos centros donde estaban los VH, o sea, estoy hablando un poquito antes de la llegada del DVD a Morelos. No, bueno, a mi rancho ahí donde... Los VH. Sí, donde ¿Así sin ibas, S? Sí, VH, sin S. VH antes de VHS, S, güey. Antes de la S. Ibas y rentabas las películas. Te costaba, bueno. pon tú, no sé, 15 pesos. Y decías, lo quiero por 3 días. Si te pasabas un día, te multaban, güey. Sí. El Blockbuster. Más o menos, no se llamaba Blockbuster, pero se llamaba, no sé, películas Doña Tina, no sé. Blockbuster, Videocentro, güey. O sea, ¿tú también fuiste a eso? Sí. Lo que... Bueno. Tampoco estoy tan chavito. Pero ya no había VHS. Por ejemplo, yo de niño mi introducción al cine es gracias al DVD. Porque es curioso que por lo general el cine era un espacio familiar, sí, pero era visto de alguna forma como algo un poco más para allá de un niño que ya esté maduro, ¿no? Un niño que ya se sepa, por lo menos no se esté meando en los pantalones, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cine se vuelve de uso personal? Ahí ya el cine no tiene límites. Cualquier persona en su casa puede ver cine y disfrutar del arte y formar parte de esta experiencia. Entonces yo mi primera película muy probablemente debió de ser Nemo o una chingadera así. No. En un reproductor de DVD en mi casa y yo cagándome en los pantalones, ¿no? Claro. Entonces las experiencias son tan distintas dependiendo de la edad, que para mí el cine significa una cosa y para, no sé, mi papá significa algo totalmente distinto. A pesar de que cuando yo nací y cuando fui creciendo en mi infancia, yo sí estaba ligado al concepto todavía del cine como algo físico y de la copia física de una película. Si hablas, por ejemplo, con una persona que tenga menos de 19 años, el cine es algo que está en el internet y que lo descargas y te aparece y no existe. O sea, ¿qué chingados es? Sí, claro. Entonces, la experiencia cambia radicalmente en el transcurso de 5 años. Yo me acuerdo todavía hace 10 años, antes de venir a Portugal, cuando iba a la casa de mi papá todavía tenía su espacio con sus VHS y su espacio con su DVD. O sea, él tenía todo igual. Pues mira, no quiero balconear. Este cajón no lo vayas a abrir. No quiero balconear a mi papá, pero no. No, pero aquí me acabo de desbloquear un recuerdo. Al lado de la primaria había un lugar donde ya vendían películas, pero ya eran DVDs. Y tú entrabas y luego estaban los musicales, las infantiles, películas de sí, así. Y hasta adentro había un espacio donde te decían, niño, ahí no puedes entrar. Y yo, ¿cómo ve que ya entré? Sí. Sí. Era ir a la Fayuca, güey. Sí. Ese también Todavía se hablaba de Fayuca, güey. Todavía se hablaba de Sí, no, a mí me tocó aprender un poquito de aquella altura, porque yo ya en el bachillerato yo trabajé con un compilla que vendía vendía películas ilegalmente. Sí, no, y nosotros las quemábamos. Él tenía una computadora, saludos Arjera, una computadora donde tenía 3-4, metía un original y solito quemaba 3-4, o sea, le metía, pum, y salían otras 3 películas. Yo me acuerdo que todavía era ir a la Fayuca
por otra película y te decían, pues ya está la de la cartelera. Pero todavía está en modo versión cine. Esas veces que veías a alguien y decías, siéntate, ¿sabes que no te estaba escuchando? Siéntate. En versión cine, güey, ya te esperabas unas cuantas semanas, ya estaba la versión, ¿cómo le decían? Versión HD, no, le decían como versión sala, una madre así, o sea, de que ya estaba corregida y aumentada y el sonido ya se escuchaba chido. Ya era el sonido. Y lo más importante es que tenías que probar la película del momento, güey. Claro, era como de mira, cálamela porque sí, quiero que le pongas y por si no puede ser otra vez. Oye, ahorita hablando de que veías a la gente en el cine, ¿qué ha sido qué es lo más naco que consideren que puede ser alguien llegando a un cine? Regresándonos un poquito. ¿Lo más qué? Lo más naco, lo más así, dices tú, qué clase... Gritar, ¿no? Ya llegué. La neta, a mí hay algo que a mí me molesta mucho y parece una pendejada sobre ¿Como todo. cineasta o como espectador? Como espectador, y eso es lo irónico y lo admitiré, lo hipócrita de mi parte. Hipócrita. Que a mí me molesta mucho cuando se acaba una película y la gente empieza a aplaudir. Eso es taquísimo. A mí no me gusta, me siento raro. Y la verdad, en mi posición como cineasta, pues está chido que te aplaudan tu película, pero que lo escuchen. Ya. ¿Y por cuál has aplaudido? Yo no he aplaudido por Nunca. Las únicas veces que yo he aplaudido en un cine es cuando el director de la película está ahí. Eso sí es mamado. Ay, sí. Eso sí es de... Claro. Uno se mueve en espacio. ¿Tú, güey? El gritar. Pero gritar como, güey. La típica, ya llegué. Sí, eso está cabrón. Esa sí la... Yo también voy a ser bien hipócrita porque es como... Pues llevar comida, ¿no? Llevar comida que no era. Eso es pero todo el mundo lo hace. Eso es cultura. Yo lo he hecho, pero es como cuando tú no llevas. Esa es cultura Maldito. mexicana, porque cuando ibas con los primos, con los amigos, era como. No, pero por eso lo digo como ahorita. Si tú no llevas nada, es como de. Pero si tú llevaras tus galletitas, si tú llevaras tus gomitas. Es que depende, o sea, Si tú llevaras tu caguama y ahí salen mis compitas de la facultad. es que depende, o sea, porque si eres blanco privilegiado y traes varo, es como de, o sea, güey, yo compro un combo en el cine, güey, o sea, No. pero si vas con la perrada, si vas con la Güey, privada, nunca podía ser blanco privilegiado en el cine. Ese pinche paquete te costaba 500 baros. 500 baros, güey. claro. Y tú ibas con tus 50 pesitos para regresarte a tu casa. Y si habías invitado a la morrilla, pues ya ibas perdiendo. Sí, no, ibas, ojalá no pida el combo. No, pues unas palomitas quedan, ¿no? Unas palomitas son. La llevabas antes por unos tacos, güey, mejor. Unas palomitas eran como 7 pasajes. Sí, eran como 7 pasajes. No puedo. Cuando eres estudiante, no. Por eso mejor aplicaban la típica de llevabas un suéter muy grandote y te metías cosas y que las hamburguesas, que las cocas. Yo una vez fui al cine a ver la de Iron Man. Después de unos pulques allá en Metepec. No, andaba bien apestoso. Esa madre va fermentando todavía en el estómago. Pero era en un lunes, güey, porque la plaza es en lunes, güey. Güey. Y no fuimos a la escuela, güey. ¿Cómo es este cabrón empedando? Sí, Porque era la plaza del güey. grupo siempre. Era ir a la pulcata, a la pulquería, y tenía ahí el señor su kilito de tortillas con su salsita. Andamos ahí, pum. Y después, no, pues ¿qué? ¿A qué hora es la película? No, que a las 4. Allá en Metepec. Uf. Yo tengo una pregunta muy seria para Joaquín. Joaquín, mírame a los ojos, carnal. Diciendo que tú te mueves entre la crema y nata. Tú, mira, en efecto, es cine. En efecto, es cine. ¿Cuáles serán tus condiciones para producir una película no por? Oye, espera, sí. O sea, conoces a un compañero que... Un colega dice. Alguien haya entrado a este pedo y se hayan ido por ese camino de la perversión. Pues de hecho, la neta sí, pero sí, yo tengo una colega, una compañera, que se dedica, ella es editora de video y las chambas. ¿Aquí en Portugal? Sí, las chambas que le han caído en los últimos años y el currículum que ha estado pues construyendo recientemente
es edición de videos y películas porno. O sea, sí hay críticos o solamente gente que chambea. Críticos de porno, pues debe haber, güey, en los comentarios. ¿No escuchaste que se individualizó, güey? En los comentarios está cabrón, ¿eh? Luego hay buenos datos ahí. Yo nunca he visto que pongan en efecto de cine. Te falta ver más. Oye, ¿tú considerarías el porno cine? Sí. Ya que vamos a tomarnos los últimos 10 minutos ya de desmadre, de sexo y pornografía. La parte... Si tienes menos de 17 años, salte de ya, corta el video. Y ahorita entra una bailarina, ¿no? Como en Broso. La rieta. No, pues yo sinceramente yo soy de la, como dije al inicio de este programa cultural, yo considero que el cine es imagen y tiempo en movimiento, y a partir de ahí no hay reglas. Entonces para mí el porno es cine. Digamos, obviamente existe mucho debate de pues cómo va a ser cine si es un producto que es realizado. Si no están actuando, si es un producto que está realizado con el explícito propósito de chaquetearte, ¿cómo va a ser cine? Entretenimiento para adultos, por favor. Bueno, lo que digas. Pues de alguna forma entramos al mismo debate de siempre. ¿De qué es el arte? ¿Qué no es el arte? El arte con mi arte a tu arte. Exacto. Entonces, pues para mí sí, el porno sería cine. Sí. O sea, pero sí podrías ver una película porno y decir, en efecto es cine, en efecto es arte. Pues miren, yo no estoy para contárselo, pero si un día tienen curiosidad y tienen acceso a una película de porno muy vieja, por ejemplo de los 70s, entre los 70s y 80s, se van a dar cuenta de que tienen narrativa, tienen momentos donde no hay sexo, sino que hay una historia, donde hay fotografía bonita, güey, donde hay paisajes, donde pasan muchas cosas que entran dentro de lo que tú y yo conocemos como el cine y ya después cogen. Entonces... O sea, pero en la escuela sí llega un profesor de, a ver, chavos, hoy vamos a analizar esta película, ¿les pone una no por? No, bueno... ¿No será como más contenido explícito? O sea, sí está la película y dentro de la película... Si el guión o si el sentido de la película dice, aquí hay una escena porno, aquí hay una escena explícita, pues la hacen, ¿a eso te refieres? ¿O de verdad eran películas? Sí. Para eso y para eso, pero con todo lo que conlleva una con historia. Producción, ¿sí? Te lo juro que sí, no estoy hablando... O sea, cuando estoy hablando de... Es que ya las vi todas. No te estoy hablando al tanteo, mi bro. Varios cassettes. Yo vi VHS. Estás hablando con un experto. No te metas. Lo que es el porno moderno, que tú lo ves en un video y el video empieza y hay 2 o 3 palabras y ya después cogen, es algo muy nuevo. Antes era un cassette que el cassette se llenaba. El cassette tiene un límite de tiempo, ¿cierto? De la cinta tiene una cantidad de minutos que caben dentro. Era un desperdicio para la industria y pues de material físico la idea de tener un video porno y que durase 5 minutos, que es lo que... Sí, no era rentable, ¿no? No, entonces se hacían producciones... Sí. ¿Quién sabe? Pues no, depende de cuánto dures, ¿no? Esos 3 segundos fueron... Esos 3 segundos fueron cine. Era un desperdicio, entonces de alguna forma la industria se adaptó en ese momento. Hoy en día no, pero en ese momento para llenar el cassette había narrativa, habían varias escenas, habían momentos entre las escenas donde se contaba una historia y había fotografía bien hecha y eran referentes de el cine de la época. Hay varios cineastas importantes que empezaron así. Sí, que empezaron en fotografía, edición, todo lo que es la artesanía del cine del porno. Imagínate que ahorita que estás diciendo que es artesanal y era todavía analógico y todo este artesanal. Artesanal. No, güey, que pues se filmaba todavía con el rollo, ¿no? Sí. O sea que tenías unas cuantas pruebas para que la escena te quedara chida. Exacto, sí. Y justo por eso la verdad era muy lucrativa esa industria. Hoy en día lo sigue siendo,
de otra forma, pero en ese momento era muy lucrativa porque era mucho material físico lo que se necesitaba. Claro. Entonces, lo que eran las compañías de película, lo que era Kodak, todo eso, era una ganancia importante lo que era la industria. Kodak le tenía era una por volumen, ¿no? Claro, sí, era una industria importante dentro de todo lo que es la industria del cine. No. Sí. Pero ya, respóndeme lo que a ver. ¿Cuáles serían tus condiciones para producir una película de ¿Alguien te ha pedido o no? ¿Tú has llegado a ese punto en el que dices, a ver, quiero ver arte? La neta no. ¿Y no lo harías? Sí lo haría. Pues con que me paguen bien, güey. Aquí somos mercenarios. Si me pagan, voy. Dices. Si a mí me mandan una propuesta y a mí me parece que tiene sentido con lo que yo me voy a llevar para mí, sí. Eso, chingada. Mira, aquí chamba. ¿Te sabes la chamba, sí o no? Exacto, sí. Pues ni modo tenerle miedo. Y ya, así para cerrar, tú como que estás dentro de todo este ambiente, ¿cuántas veces tú también has dicho, lo que acabo de ver no lo entendí, pero en efecto es cine? Hay algo que yo no vi o hay que darle un mayor en profundidad, o solo si tú hablas con el director o si tuviste que leer un libro específico dices, bueno, le entendí, tiene coherencia. Pero si una persona, un simple mortal va y dice, güey, no le entendí ni verga, y tú dices, no, es que eso es cine. Sí, me ha pasado 5,000 veces y es lo más normal en este mundo. Así como el porno es normal, pues las películas así, chaquetas, con mucho concepto, muy abstractas, es también muy normal. Pues yo la verdad, lo que yo te respondería sinceramente es que para mí una película muy buena se tiene que ver varias veces. Entonces tú puedes ver una película y te puede encantar a la primera, pero si tú realmente tienes ganas de volver a verla y de analizarla y entenderla, significa que esta película está muy cabrona. Ahora, lo que es, no, pues es que para entenderle tienes que leerte esto, tienes que hablar con el tienes que haber visto la película del director húngaro del 57 en blanco y negro, muda, dices. Sí, pues no, para mí eso no existe. Y justo lo bonito del cine y lo que quiero, o sea, parte de mis propósitos con el cine es mantener este espíritu democratizador del cine, ¿no? Porque el cine, todos lo hemos tocado, todos hemos estado alrededor del cine, todos nos hemos sumergido de una forma u otra, aunque sea con el porno, todos hemos tenido un encuentro con el cine, ¿no? Cosa que mucha gente no puede decir al respecto de la escultura, de la arquitectura, de estas artes que de alguna forma como que se han mantenido en la élite. El cine como que ya se volvió algo que todos tenemos acceso y todos nos hemos sumergido. Entonces, para mí el hecho de decir, no, pues es que no le entendiste a la película o ¿sabes qué? Es que no le sabes al cine. Para mí eso es una mamada. O sea, yo creo que lo lindo del cine es que es universal y democrático. Y hay cine para todo. Exacto. Hasta para los chaqueteros. Por ejemplo. Pues miren, haya sido como haya sido, miren, podemos seguir hablando de cine, pero hasta aquí llegamos, ¿no? Aquí se nos pone una jerga. Y cada quien a su casita. Se portan bien. Escríbanos cuántas películas han visto que han dicho en efecto es cine, o su película favorita o una que tú recomendarías, tal vez que hayas visto varias veces y dices, güey, esta la tienes que ver, está muy chida, entiéndele. Por decir, a mi papá le gusta bastante ver y rever películas y después él se queda y me dice, mira, ahí el carro pasó y el carro dice tal cosa y la serigrafía dice tal cosa y mi papá empieza a ver y ver. O sea, si te gusta una película así chido, pues pon en los comentarios y para que la veamos todos. Sí. Pues no se diga más. Se le pone una jerga y se cuidan. Chao.